Durante más de 3000 años, uno de los faraones de la dinastía más poderosa de Egipto permaneció en silencio, sin tumba conocida, sin culto visible, sin lugar en los grandes relatos, hasta febrero de 2025. Bajo la arena del Valle de los Reyes, los arqueólogos encontraron algo que no buscaban: la tumba perdida de Tutmosis II. No era un faraón cualquiera, era el esposo de Hatshepsut, el eslabón débil, o quizá oculto entre gigantes. Y su tumba acaba de cambiar lo que creíamos saber sobre el poder en el Imperio Nuevo. Bienvenido a Historias Prohibidas. Hoy exploramos el último misterio egipcio. Tutmosis II nació en una de las familias más poderosas que jamás gobernaron Egipto. No era un usurpador ni un regente menor, era sangre real pura. Hijo de Tutmosis I, el faraón que consolidó la expansión militar del Imperio Nuevo. Esposo de Hatshepsut, hija legítima del linaje real. Y padre de Tutmosis III, el futuro Napoleón de Egipto. Sobre el papel, su posición era perfecta. Pero la historia no se escribe solo con linaje, se escribe con poder efectivo. Tutmosis II gobernó poco tiempo, su salud parece haber sido frágil y su actividad militar fue limitada. Y muy pronto, el centro real del poder comenzó a desplazarse. Hatshepsut no fue una consorte pasiva, administró, ordenó, decidió. Cuando Tutmosis II murió, el sistema no colapsó, se reconfiguró. Y aquí está el detalle clave. En Egipto, la muerte no cerraba un reinado, lo fijaba para siempre. Cómo eras enterrado determinaba cómo serías recordado. Por eso, la ausencia de la tumba de Tutmosis II no era una simple laguna arqueológica, era una anomalía histórica, un faraón legítimo, en la dinastía mejor documentada sin tumba conocida. Eso no ocurre por accidente. Durante décadas los arqueólogos excavaron los mismos lugares, los mismos ejes, las mismas colinas. El Valle de los Reyes parecía agotado, pero Egipto no es solo lo visible, es lo periférico. En Wadi Gabanat el-Kurud, un valle secundario, áspero, técnicamente incómodo y alejado del relato clásico, comenzó una excavación sin titulares, nada sugería un faraón. Hasta que apareció el acceso, no monumental ni decorado, casi discreto. Luego, el corredor. Y después, los fragmentos que cambian todo. No hablamos de objetos espectaculares. Hablamos de pruebas duras. Vasos de alabastro con el nombre real y títulos funerarios. Cerámica sellada con cronología exacta de la dinastía 18. Referencias directas a Hatshepsut, integradas en el contexto funerario. Y restos de decoración original, ni reutilizada ni trasladada. Esto es clave, porque demuestra que la tumba no fue reaprovechada, ni fue una sepultura improvisada, ni un error administrativo. Era una tumba real planificada. Y aún más importante, la tumba fue afectada por inundaciones poco después del entierro. El agua lo explica todo. Explica el deterioro, explica la pérdida de ajuar y explica el posible traslado del cuerpo. Pero también explica por qué la tumba quedó fuera del radar durante siglos. No fue saqueada brutalmente, fue abandonada en silencio. Cuando el valle cambió, la prioridad política cambió. La tumba dejó de importar, y eso, en Egipto, es una declaración de poder. En Egipto, los faraones elegían sus tumbas con una obsesión casi enfermiza. Nada se dejaba al azar. Ni la orientación, ni la roca, ni el valle. Porque una tumba mal elegida no era un problema arquitectónico, era un fracaso cósmico. Y aquí viene el dato que lo cambia todo. El valle donde apareció la tumba de Tutmosis II no debía usarse para enterramientos reales. Wadi Gabbanat el-Kurud es un wadi activo, un cauce seco que, cada cierto número de años, se convierte en un torrente brutal. Los egipcios lo sabían, lo habían cartografiado y lo evitaban, y aún así enterraron allí a un faraón. La tumba nació condenada. Las marcas geológicas son claras, la tumba fue inundada por una riada natural, no por abandono. Eso significa algo explosivo. La tumba de Tutmosis II fue un error de planificación real. Un error que no debía ocurrir, un error que no se repite en los grandes faraones de la dinastía 18. Aquí no hay conspiración, sino algo peor, prisa política, prisa sucesoria y prisa por cerrar un reinado incómodo. Se eligió un lugar incorrecto porque no había tiempo para uno perfecto.
Y cuando el agua entró, Egipto entendió que ese lugar no podía ser el final de un faraón. Por eso la tumba no fue reparada, por eso no se monumentalizó, por eso quedó sellada y olvidada. No porque alguien quisiera borrar a Tutmosis II, sino porque nadie quiso corregir el error. Y aquí empieza lo inquietante. La tumba no encaja con lo que esperaríamos de un faraón de su linaje. Es más pequeña, más austera y menos monumental, pero no es pobre, es controlada. Los rituales están completos, los textos funerarios están presentes, el simbolismo es correcto, todo está medido, como si el poder hubiera decidido hasta dónde podía llegar su recuerdo. Tras la muerte de Tutmosis II, el trono no pasó directamente a su heredero, pasó por una figura excepcional, Hatshepsut, una mujer que no gobernó como regente, gobernó como faraón. Y durante ese proceso, el pasado se reorganizó, no con destrucción brutal, sino con algo mucho más efectivo, el silencio selectivo. La tumba descubierta en 2025 apunta a una realidad incómoda. El recuerdo de Tutmosis II no fue eliminado, fue reducido, lo justo para no estorbar. La tumba de Tutmosis II no cuenta una historia gloriosa, cuenta una historia interrumpida. Las paredes muestran que el ritual funerario comenzó siguiendo el protocolo real. Orientación correcta, textos del más allá, cielo estrellado sobre la cámara. Pero algo ocurrió muy pronto. Las marcas en el suelo, los desplazamientos de objetos y el estado de los muros indican una realidad incómoda. La tumba se inundó poco después del entierro. No siglos más tarde, ni por abandono prolongado, casi de inmediato, y eso cambia todo. Porque en el antiguo Egipto, el primer enterramiento no siempre era el definitivo. Si una tumba fallaba, si el orden cósmico se rompía, había que actuar. Aquí no vemos saqueo violento, vemos intervención, objetos retirados con cuidado, espacios vaciados sin destrucción, elementos esenciales conservados. Todo apunta a una posibilidad tan simple como inquietante. Tutmosis II pudo haber sido enterrado 2 veces. La tumba descubierta en 2025 sería el primer intento, el lugar donde debía descansar para la eternidad y donde algo falló. El cuerpo habría sido trasladado, el ajuar reducido, la tumba cerrada sin volver a ser reclamada. No como castigo ni deshonra, sino como una decisión práctica que encajaba demasiado bien con el nuevo equilibrio de poder. Desde ese momento, Tutmosis II dejó de ser un faraón con presencia física, se convirtió en un nombre, luego en una sombra, y finalmente en una ausencia, hasta ahora. Este hallazgo no añade una tumba más a la lista, cambia el marco completo, porque demuestra 3 cosas. Que aún existen tumbas reales fuera del mapa clásico. Que el poder en Egipto también se ejercía después de la muerte. Que la historia que conocemos fue, en parte, editada. La dinastía XVIII ya no es una línea limpia, es un tablero político. Tutmosis II no regresó con oro, no regresó con gloria, regresó con algo más peligroso, evidencia. Porque en el antiguo Egipto, quien controla la tumba controla la memoria, y en 2025 la arena decidió hablar. Esto ha sido Historias Prohibidas, donde exploramos el lado más fascinante de la arqueología.